el Pincel otra vez y su música ya fue de una bendición para nosotros. Hoy recibimos esta grabación. Hermanos, quiero antes de orar recordarles que necesitamos que sean fieles en enviar sus diezmos a la iglesia. Se puede usar mi dirección de la casa o se puede usar la dirección de la iglesia o se puede dar nomás en mi mano o en el buzón de la iglesia, pero necesitamos ya ser fiel en esto para poder continuar pagando las cuentas que tenemos. Recordemos, por favor, de esto. Después, no se olviden que el domingo que viene vamos a tener un sitio nuevo. Ya está abierto, Iglesia Bautista Bíblica, Arleta. Y se puede ir buscando esto. Ya tenemos una grabación allí que dice bienvenido al sitio. Y desde este domingo que viene en adelante vamos a grabar los mensajes en inglés en el canal actual que estamos usando, pero en español en el canal de YouTube que es de la Iglesia Bautista Bíblica en español. Hemos trabajado mucho ya para obtener y espero que sea de una bendición para cada uno. Miércoles todavía vamos a tener el culto en inglés a las 7 y en español a las 7:45 hasta las 8:30 hora de Los Ángeles. Con esto vamos a orar para continuar con el culto hoy. Padre, te doy gracias hoy que tu mano siempre está con nosotros. Gracias por tu protección y tu bendición de cada día. Ya te agradezco que mi nieto está bien de salud y mejorando de su enfermedad. Gracias que no era el coronavirus que él tenía, sino otra cosa. Pedimos por Carmen Rivas que vive en Nueva York. Estamos agradecidos a ti, Padre, que tú le has cuidado de no morir con coronavirus, pero ha estado enferma y te ruego, Padre, que ella se recupere pronto y que sea salva también. Pedimos también por los líderes de nuestro país que nos están gobernando. Te pido, Padre, que ellos tengan la sabiduría que necesiten. Y por los miembros de nuestra iglesia, te ruego que tu bendición esté sobre ellos y que les proteges de este virus. Especialmente pedimos por los que trabajan en la sanidad, Chris y Willen, que están trabajando como enfermeros, y Edith también, y también Ryan y Gonzalo, que están en primeros auxilios con las ambulancias. Te pido que tú les guardes de contagiarse con este virus. Ya recordamos a Ricardo Ramírez y su biopsia y pedimos que él sea totalmente sanado del problema y que en el fin la biopsia prueba que no es nada de preocuparse. Ya pedimos por Grace Estrada, que ha sufrido bastante durante toda su vida de 4 años con
enfermedades diversas y te pido que ella también se levante pronto de estos problemas. Por Denise Flores también, que ha estado enferma por mucho tiempo. Te pido que ella también deje de sufrir con estos problemas. Por el hijo de Janet, que se llama Isaías, te pido, Padre, que él sea guardado en el trabajo muy necesario de ser camionero, chofer de camión, que tú le cuides a él en todo aspecto y que él también venga a ser salvo muy pronto. También por la misionera Carolyn Leatherwood, te pido, Padre, que ella sea levantada de la cama con su enfermedad y que pueda otra vez gozarse de servirte con todo su corazón. También pedimos por varios miembros de nuestra iglesia que están sufriendo bajas en su sueldo o en muchos casos que no tienen trabajo, que dependen de ese trabajo. Padre, te ruego que tú les cuides y que ellos muy pronto puedan volver a su trabajo. También por Amelia, que fue herida en un choque, te pido que sea sanada. Y por el amigo de Enrique, que se llama Liam, que él sea salvo también en este tiempo. Y por las necesidades financieras de nuestra iglesia, Padre, te ruego que tú proveas para nosotros a través de los miembros que sí pueden trabajar, que nuestra iglesia pueda gozarse de poder pagar las cuentas y poder ayudar a los misioneros también. Hablando de los cuales pedimos por Fermín Jiménez, por Benjamín Méndez, por Herminio Encinos, por Carlos Maldonado y por nuestros queridos amigos Johnny y Carol Binzel allí en Honduras. Pedimos por todos estos que tu mano de cuidado esté sobre ellos y que muy pronto este peligro del virus pasa de nosotros. Ahora, Padre, te ruego tu bendición sobre la predicación de tu palabra en el nombre precioso, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ya me gustaría continuar hoy con una introducción. Este va a ser tercera parte, la introducción a la escatología, tercera parte. ¿Cómo sabemos que las cosas profetizadas en la Biblia van a ocurrir? Hoy estaba buscando en el internet para ver quién más está predicando sobre eso, y me era interesante que una iglesia católica decía tener desde el Vaticano un mensaje sobre la escatología, y las cosas futuras de que ellos querían hablar era el purgatorio. Ya me parece que carece de versículos bíblicos que hablan de esto. Pero sí tenemos muchos versículos que profetizan la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que las profecías de su gloria también hablan de una necesidad de que haya una segunda venida. Salmo 24. Salmo 24, versículos 1 hasta 10. Dice:
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habiten, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y esta es una buena pregunta. ¿Quién puede subir al monte de Sión, donde está el templo? ¿Quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede entrar allí? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es este hombre que es limpio de manos y de corazón? ¿El sacerdote? No. Está hablando en forma futura del Señor Jesucristo. Él que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es? ¿Quién es que va a entrar en la puerta? Que va a entrar en el lugar santo. ¿Quién? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Sí, nuestro Señor Jesucristo, su nombre, Jesús, Yahoshua, Jehová el Salvador. Uno de los nombres de Dios del Antiguo Testamento. Jesús, Yahoshua, entró en el templo, entró allí por las puertas, y él va a venir otra vez, esta vez en gloria, dice, y va a pasar las puertas y va a estar otra vez en su templo. Las profecías de su venida en gloria también nos dan lo que necesitamos para saber que Él viene otra vez en gloria. Daniel, el capítulo 7, versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Nuestro Señor tiene que venir otra vez, según Daniel 7:13. Zacarías 12:10 también profetiza diciendo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí, los judíos otra vez van a ver a Jesucristo, esta vez después de que fue traspasado. Él va a venir otra vez y esta vez ellos llorarán por él.
habrá una salvación nacional para Israel. En Zacarías 14, versículos 4 y 9 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y es que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Se va a dividir una línea del oriente al occidente, y la parte norteña se va a ir hacia el norte y la parte sureña hacia el sur, y allí en el medio los hijos de Israel van a pasar por el valle para protegerles de la bestia que viene. Versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Yahoshua, Jesús, será rey sobre toda la tierra de Israel. En aquel día Jehová será uno, y su nombre, y uno su nombre. Ya. Qué bendición de saber que hay profecías que hablan aún en el Antiguo Testamento, que después de su muerte, después de ser traspasado, él tenía que resucitar y después tenía que volver otra vez para reinar sobre el pueblo de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron bien cómo distinguir entre estas dos clases de venida. ¿Cómo va a morir y después reinar? ¿O es que está mezclado y él reinó y después va a morir? No, él murió primero y después viene otra vez para reinar. Es evidente que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron bien esto, y aún Pedro lo menciona en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 10 a 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, nosotros hoy creemos en la segunda venida de Cristo, pero no hay que pensar que todos los bautistas creen igual, ¿no? Hay algunos que no creen en la segunda venida y rechazan el estudio de la escatología. Y hay llamados cristianos que sean pentecostales o protestantes, o católicos, que niegan el área de la segunda venida de Cristo y no aceptan las cosas de la escatología, las cosas futuras. Porque los creyentes neotestamentarios hasta hoy creen en las promesas de la segunda venida y las otras cosas futuras que llamamos escatología. Primeramente, por causa de la promesa de Cristo mismo.
en Juan el capítulo 14 y el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya la Biblia nos profetiza la necesidad de creer lo que Cristo dice. Él dice, vengo otra vez, vendré otra vez. Erchomai en griego, que literalmente estoy viniendo. O sea que su venida es tan segura que Él puede hablar en tiempo presente, que Él está ya viniendo. Yo busco su venida y espero que estoy con todos mis hermanos que en decir, amén, Señor Jesús, ven pronto. En segundo lugar, podemos creer en estas cosas futuras por causa de las parábolas de Cristo. Lucas 12, versículo 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Él profetizó aún en las parábolas su segunda venida, diciendo la hora que no penséis que va a ser, allí va a ser. En tercer lugar, por causa de las profecías de Cristo, Mateo 23, un pasaje, capítulos 23, 24 y 25, hablan de la tribulación y la segunda venida en gloria. En Mateo 23, versículo 39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya una vez que Él partió al cielo, la nación de Israel está esperando la venida de su Mesías. Y ellos tienen que esperar, porque les rechazaron en su primera venida. En cuarto lugar, podemos creer en la segunda venida por causa de las señales profetizadas. Mateo, otra vez, capítulo 24 y versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí, mi hermano, viene pronto nuestro Señor. Y aún los discípulos preguntaron, ¿qué señal hay de la segunda venida de Cristo? En quinto lugar, como creemos en el Nuevo Testamento, podemos creer en la segunda venida de Cristo por causa de la transfiguración de Cristo. Mateo 16, versículos 27 a 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Esto todavía no ha pasado. Con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Inmediatamente después vieron al Señor glorificado en la transfiguración, que era una anticipación
de la segunda venida de Cristo en gloria. Pedro lo llama así en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos 16 a 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, el monte de la transfiguración. En sexto lugar, los que creen el Nuevo Testamento, creyentes neotestamentarios, creen en la segunda venida de Cristo por causa de la respuesta del Señor ante el tribunal. Mateo 26, 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando él contesta ante el tribunal, él dice: vas a ver al Hijo de Dios viniendo en su gloria. En séptimo lugar, los creyentes neotestamentarios creen en la segunda venida de Cristo por causa de las últimas instrucciones del Señor. Juan, el capítulo 21, versículos 20 a 22 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio a Jesús, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga. Allí él dice que él va a venir. No hay dudas. La parte de subjuntivo aquí que pone dudas es si él va a decir que Juan se quede hasta la venida. Pero la venida no está en dudas. Quédate, sígueme tú. En octavo lugar, podemos creer como creyentes neotestamentarios en la segunda venida por causa de la ascensión. En Hechos 1, 6 a 11 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta tiene que ver no si él va a restaurar el reino, sino si va a ser en este tiempo. Allí a la ascensión de Jesucristo al cielo, ¿ahora va a ser? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, este no es el final de la cosa. Él ya dijo que la hora, el día, las sazones y los tiempos no es para nosotros saber. No dice la Biblia la fecha exacta en que va a venir el Señor Jesucristo. Y después fue recibido arriba en una nube. Y en versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos ángeles están allí, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, sí, corporalmente, físicamente, visiblemente va a volver. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Dos veces en la ascensión del Señor Jesucristo, la Biblia afirma claramente que Él vendrá otra vez. Los escritores del Nuevo Testamento creyeron en la segunda venida de Cristo, sin excepción. Todos los creyentes que escribieron el Nuevo Testamento creyeron en la segunda venida de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 13, Pedro escribió, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado. Él esperaba la manifestación gloriosa de Cristo. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez, Pedro esperaba la manifestación de Jesucristo en gloria. En segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ya la venida de nuestro Señor fue proclamado por Pedro. Santiago también hablaba de esto. En Santiago capítulo 5, versículos 7 a 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Estamos esperando la lluvia tardía. Dice, tenemos que esperar con paciencia la venida del Señor. Tened también vosotros, versículo 8, paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Sí, los escritores, como hemos visto, creyeron en la segunda venida
de Cristo. Pablo también creyó en su segunda venida. Romanos el capítulo 11, versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Otra vez en 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, esta era la resurrección de Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. Estos somos nosotros. Así que tiene que haber una segunda venida. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La primera fase de la segunda venida, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los creyentes que viven todavía para su venida. Filipenses 3, versículos 20 a 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Juan también escribió que creyó en la segunda venida de Cristo. Primera de Juan, el capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, la condición actual. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la segunda venida de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Judas también escribió de su fe en la segunda venida de Cristo. En esta corta epístola de un solo capítulo, dice en versículos 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Él, dice Judas, está viniendo otra vez. Hermanos, no solo tenemos el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento en cuanto a la segunda venida de Cristo. Tenemos el testimonio de los creyentes del primer siglo. Nota lo que 1 Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10 dicen de los primeros creyentes. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo y esperar. Los creyentes fueron conocidos por su esperanza de la segunda venida de Cristo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidero. Hermanos, sí, hay muchos enemigos del estudio de la palabra de Dios, muchos que están aún enseñando cosas en contra de la segunda venida de Cristo y de las cosas de lo que llamamos la escatología. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya sabemos quién está detrás de los hijos de desobediencia. Es nada menos que Satanás. Pero ¿qué son los movimientos más grandes hoy que están en contra de la escatología, del estudio, que aún nos quieren prohibir de predicar estas cosas o que nos hacen escándalo para que no prediquemos? Primeramente, el ateísmo. Dice que Dios no existe. Por eso es imposible saber algo sobre el futuro. En segundo lugar, el agnosticismo. Dice que en cuanto a la existencia de Dios, es imposible saber si hay un Dios o no. Y por lo tanto es imposible saber sobre el futuro. La evolución mantiene que todo ser evolucionó de una forma de vida más primitiva y por eso es imposible saber algo sobre el futuro. El hedonismo, es una palabra que viene de griego que habla de placeres, los que creen que el hombre existe solamente para gozarse de los placeres de la Biblia. Ellos dicen que el propósito de la vida es placer. Por eso no se preocupa para mañana. El materialismo dice que lo más importante es adquirir riquezas. Por eso no se debe preocuparse por mañana. Las sectas falsas dicen un montón de cosas solamente para atacar a la sana doctrina. La teología del pacto o del convenio, como algunos lo conocen, niega las dispensaciones, tanto como los presbiterianos, los calvinistas, y los otros que son de la teología del pacto. Niegan ya la existencia de las cosas futuras porque ellos adoptaron 100% la doctrina católica. Querían reformar nomás la Iglesia católica. No querían ya volver a la palabra de Dios. Hermanos, estos grupos con Satanás detrás usa programas de computación, juegos digitales, el internet, la televisión, la radio, los DVD, los cines, las universidades, las escuelas, los partidos políticos, los sindicatos, los diarios, las revistas
y las religiones y sectas falsas, todo para oponer a que estudiemos algo del futuro. El futuro tiene algo para ellos también. Así que debemos estudiar para poder proclamar la verdad. Vamos a orar. Padre, te agradezco por la oportunidad que tuvimos de leer tu palabra. Te pido, Padre, que tu palabra bien entre en el corazón de cada uno de nosotros y que sea que nos transforma en la fe de la venida del Hijo de Dios, que comenzamos a vivir en este mundo piadosamente, esperando su venida, sabiendo que puede ser aún muy pronto que Él venga. Úsanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.